Reconocer las diferencias. Todos tenemos estilos de personalidad y estos determinan la forma de comunicarnos y de entendernos. Es muy importante comprender esas diferencias para lograr generar una comunicación asertiva. Existen diferentes test de personalidad. En el mercado hay uno muy conocido que se llama el MBTI. Este MBTI nos habla de cuatro estilos de personalidad que favorecen y ayudan a la comunicación asertiva. Estos son el analítico, el pragmático, el buscador de consenso y el visionario. Otro test es el Tetramap. Este refiere a los elementos de la naturaleza, como el aire, la tierra, el agua y el fuego. El DISC es una herramienta también muy conocida en el mercado y habla de personas con características de cumplidor, de dominante, de estable y de influyente. El Kirsey habla de los colores, del verde, del azul, del rojo y del amarillo. Y el Bethesda habla de los hemisferios del cerebro, el basal izquierdo, el frontal derecho, el basal derecho y el frontal izquierdo. Todos son muy similares, todos tienen características particulares y guardan mucha coherencia entre ellos. Podríamos decir que una persona analítica podría ser una persona aire o una persona cumplidora o una persona de verde o una persona basal izquierda. Son diferentes nombres que se les han generado a los estilos dependiendo de cada uno de los autores que ha venido trabajando estos diferentes tests. Nosotros vamos a trabajar sobre el MBTI. El MBTI nos habla de 16 tipos de personalidad. Estos tipos de personalidad tienen que ver con la forma en que las personas prefieren diferentes elementos. Primero nos define personas tipo E, extrovertidas, o personas tipo I, introvertidas. Y esta clasificación se debe a principalmente las personas cómo prefieren obtener o enfocar energía o atención. Las personas tipo E son personas que son muy expresivas, son muy activas, son muy entusiastas, inician normalmente las conversaciones y prefieren recuperar, obtener su energía estando con otras personas. Por el contrario, las personas tipo I son personas más receptoras, son personas más reservadas, reflexivas y tranquilas. Esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, simplemente que somos diferentes. El siguiente nivel de preferencia corresponde a la forma en que preferimos obtener la información. Hay personas tipo S, que son personas que obtienen la información por medio de los sentidos. Son personas muy concretas, son personas realistas, prácticas y muy basadas en su experiencia. Por el otro lado, hay personas que prefieren obtener la información desde la intuición. Son personas tipo N. Son un poco más abstractas, imaginativas, conceptuales, muy teóricas. El siguiente nivel hace relación a la forma
cómo las personas evalúan la información y toman decisiones. Hay personas tipo T, que son personas que toman sus decisiones muy desde la razón, desde el pensamiento, son personas lógicas, razonables, a veces pueden ser un poco inquisitivos, críticos y firmes. Y las personas F prefieren tomar sus decisiones desde los sentimientos. Son personas mucho más empáticas, compasivas, complacientes, son muy tolerantes. Y el cuarto nivel tiene que ver con la forma en que las personas prefieren manejar el mundo alrededor suyo. Es prácticamente su estilo de vida. Y hay personas tipo J, juicio, que tienen que ver con personas que son muy sistemáticas, muy planeadoras, muy organizadoras, muy programadas, muy metódicas. Y por el otro lado, hay personas tipo P, que son un poco más informales, más abiertas, más espontáneas, son más flexibles. Recordemos que estos son los diferentes estilos de personalidad. No significa que las personas sean buenas si son extrovertidas o tipo T o tipo J. Es simplemente que todos somos diferentes. Los 16 estilos de personalidad se obtienen de la combinación de estas letras. Hay personas tipo ESTJ o hay personas tipo INFP o hay personas tipo ENTP. En fin, son las diferentes tipos de combinaciones que se pueden allí presentar. Sin embargo, cuando estamos hablando de comunicación, pues solamente nos vamos a enfocar en dos de estas preferencias que tienen que ver con la forma en que preferimos obtener la información y la forma en que preferimos tomar decisiones, que tiene que ver con las personas tipo S o tipo N, tipo T o tipo F. De allí surgen los cuatro estilos de personalidad que estábamos hablando inicialmente. Las personas analíticas son personas que recogen la información desde los sentidos y toman decisiones desde la razón. Son las personas analíticas. Las personas pragmáticas son personas que prefieren tomar la información de una manera mucho más intuitiva, es decir, tipo N, y también son personas que toman decisiones desde la razón. Son los pragmáticos. Los buscadores de consenso son las personas que toman la información desde los sentidos y toman decisiones desde los sentimientos o desde las emociones. Y las personas visionarias son aquellas personas que toman la información de manera intuitiva y además toman decisiones de manera emocional, muy basada en sus sentimientos. De estas combinaciones surgen nuestros cuatro estilos de personalidad que utilizamos en la comunicación asertiva. Entonces, veamos algunas características que tienen estos estilos de personalidad. Vamos a iniciar con los analíticos. Los analíticos, recordemos que son personas ST, son personas en la clasificación de Tetra tipo aire. Las personas analíticas y pragmáticas son personas donde predomina la razón, los hechos y predomina su hemisferio izquierdo, porque el pragmático y el analítico comparten la toma de decisiones desde la razón. Por el contrario, las personas buscadoras de consenso y visionarias son tomadoras de decisiones desde las emociones, desde los sentimientos, son personas muy emocionales, les interesan muchísimo las personas y adicionalmente predomina su hemisferio derecho. Por el otro lado, las personas analíticas y buscadoras de consenso son personas que tienen en común la S, quiere decir que son personas sensoriales, toman decisiones, toman información desde los sentidos y lo que les interesa a ellos es cooperar. Son personas muy trabajadoras en equipo, les interesa mucho cooperar. Por el lado contrario, las personas pragmáticas y visionarias comparten la N, los dos son intuitivos y son personas que les interesa y les gusta mucho la competencia. Recordemos que esto no es ni bueno ni malo, solamente que somos diferentes.
Las personas analíticas son personas claras, les gusta la claridad, les gusta comprender muy bien las cosas, les interesa entender muy bien las cosas. En cambio, las personas pragmáticas son un poco más firmes, son personas que no les interesa perder tiempo, son personas mucho más concretas, que les interesa ir al grano. Las personas buscadoras de consenso son personas más calmadas, son personas tranquilas, son personas que les gusta escuchar, que les gusta entender y comprender muy bien al otro. Y las personas visionarias son personas brillantes, son personas que tienen muy buenas ideas, son personas que están pensando en el futuro, son personas que les gusta muchísimo la creatividad, que les gusta la innovación. La pregunta que le interesa siempre responder a un pragmático es la pregunta del qué. Normalmente podríamos escuchar a un pragmático decir, cuénteme qué pasó, dígame qué va a hacer, porque esa pregunta del qué va muy dirigida a la acción inmediata. Mientras que los visionarios les interesa responder la pregunta del para qué. Recuerden que la pregunta del para qué es la pregunta del sentido, la pregunta del propósito, la pregunta del futuro. ¿Y para qué vamos a hacer esto? ¿Y para qué nos va a servir esta solución? El analítico responde a la pregunta del por qué. Le interesa muchísimo esta pregunta y recuerden que el por qué es la pregunta del pasado. Es la pregunta que justifica lo que se va a desarrollar. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Cuáles son las situaciones que nos llevaron a tomar esta decisión? Y esa pregunta del por qué justamente invita al análisis, a entender las causas, a entender los hechos, a entender claramente qué es lo que lleva a una siguiente acción. Y los buscadores de consenso responden las preguntas del cómo y del quién. A mí dígame cómo lo vamos a hacer, quién lo va a ejecutar, porque ya les interesan es más detalles enfocados hacia las personas. Estas preguntas son muy importantes porque nos ayudan a ubicar claramente la forma en que debemos nosotros dirigirnos a cada uno de estos estilos de personalidad. Por el otro lado, las personas analíticas pues buscan mantener siempre la razón, les gusta tener el control, les gusta tener la seguridad de aquellas cosas que hacen y que dicen. El pragmático le interesan los retos, le interesa superarse y le interesa dominar. El buscador de consenso le interesa la armonía y le interesa ayudar a los otros. Y el visionario es una persona que le interesa persuadir y además le interesa muchísimo el reconocimiento, porque son personas, como decíamos, que generan muy buenas ideas, generan muy buenas iniciativas hacia el futuro. Normalmente las personas analíticas hablan en plural, lo que analizamos, lo que vimos, lo que entendimos. El pragmático habla en singular. El buscador de consenso también habla en plural, lo que nos parece, el consenso al cual hemos llegado, lo que hemos podido conversar es en plural y los visionarios hablan en singular. Tengo una idea. Mi iniciativa sobre esta situación es esta. Hablan muy en singular. Estas son algunas características que nos ayudan a comprender los estilos de personalidad. Estos estilos de personalidad son muy importantes cuando aplicamos estas tres preguntas. Lo primero es cómo reconocemos cada uno de los estilos de personalidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a establecer una conversación con alguna persona, debemos reconocer claramente cómo es esa persona. Si es una persona pragmática, si es una persona más analítica, o es una persona más buscadora de consenso, o es una persona más visionaria. También debemos reconocernos cada uno de nosotros qué estilo tenemos. Si yo soy una persona de estilo analítico,
y me voy a comunicar con una persona pragmática, debo buscar la forma de ajustar mi estilo de comunicación a el estilo de la persona con la cual me voy a comunicar. Es decir, si yo soy una persona analítica y voy a conversar con un pragmático, pues debo ajustar mi estilo a cómo le interesa y cómo me debo comunicar con una persona pragmática. Es decir, si al analítico le interesa las cifras, los hechos, las consecuencias, los análisis que desarrolló, es muy probable que el pragmático le interese solamente el qué se va a hacer. Y probablemente si un analítico le empieza a explicar con mucho nivel de detalle al pragmático, este va a sentir que está perdiendo tiempo, que no están avanzando, que no están yendo al grano. Entonces, la clave de estos estilos de personalidad es reconocer cómo soy yo y reconocer cómo es el otro. Después, ajustar mi estilo de comunicación al estilo de personalidad de la otra persona y también tener presente aquellos elementos que yo debo evitar al comunicarse con ese otro estilo. Si nosotros tenemos en cuenta estos elementos que acabamos de ver, de reconocer y entender las diferencias, vamos a tener una comunicación mucho más fluida. Vamos a lograr ajustar nuestro estilo de comunicación al estilo de personalidad de la persona con la que nos vamos a comunicar. Y esto va a hacer que nuestra comunicación sea mucho más asertiva.